buenas a todos, es un placer tenerlos aquí un día más en el canal de Entendiendo la Fisiología y el día de hoy continuamos aquí en el canal en el módulo de Fisiopatología, esta vez hablando del estado de shock, un estado muy característico que puede ocurrir por varios motivos, no solamente se limita a uno solo. Y vamos a ver que muy probablemente ustedes lo conocen más de lo que quizás piensan. Aquí el tratado de bibliografía, perdón, la bibliografía es el tratado de medicina interna en su 20ª edición. Entonces vamos a empezar. Vamos a conocer qué es el estado de shock. El estado de shock es el estado clínico el cual el paciente se encuentra en una hipoperfusión tisular aguda, donde el aporte de oxígeno y nutrientes que normalmente la sangre llevaría es insuficiente para satisfacer las necesidades metabólicas de cada uno de los tejidos a los cuales se le debe entregar dicha sangre. Eso lo que provoca es una transición de los procesos que normalmente son aeróbicos de obtención energética de nuestro cuerpo a procesos anaeróbicos. Entonces, sabiendo que esos procesos anaeróbicos son menos óptimos para obtención energética, sabiendo que los aeróbicos, por ejemplo, tenemos una producción promedio de 34 ATP, mientras que los anaeróbicos una producción promedio de 4 o 5 ATP. Entonces, por eso no son tan efectivos hablando energéticamente, y aparte de esto tienen residuos los cuales no son bastante favorables, como el ácido láctico, que es uno de los desechos, uno de los metabolitos intermedios, y eso genera disfunción cerebral progresiva, y finalmente este mismo ácido láctico puede generar una acidosis metabólica, y eso lleva a fallo multiorgánico y muerte. Entonces vamos a conocer la epidemiología de esto, sabiendo lo siguiente: no, el shock no es una enfermedad como tal. Al igual que la anemia, es un síndrome, no una patología. Entonces, el hecho de que sea un síndrome puede sugerir que va a venir por múltiples contextos clínicos. Ahí es que vienen todas las divisiones que les venía mencionando que ellos tienen. Tenemos el shock séptico, su nombre lo indica bastante bien. Es un shock que se deriva de infecciones, sea ya anafilotoxinas o toxinas directamente toxinas directamente que tengan los microorganismos que nos infecten, y eso es lo que va a generar entonces ese estado de shock. Es el más frecuente, de hecho, en unidades de cuidados intensivos, y la mortalidad puede superar el 40%. Ya luego se tiene el shock cardiogénico. Como su nombre indica, aquí el culpable es el corazón propiamente dicho, impidiendo una correcta función como bomba. Ocurre en hasta el 7% de los pacientes con infarto agudo del miocardio, y por ende se debe esperar eso. El corazón deja de trabajar bien como bomba, y entonces ahí se tiene ese estado de shock, que es esa hipovolemia. Luego se tiene el shock hipovolémico. Aquí es directamente que no hay suficiente fluido fluyendo, básicamente. Es decir, es el shock característico de los accidentes, de los traumas, donde una persona se está desangrando, pierde volemia, y entonces esas hemorragias hacen que el paciente entre en hipovolemia. Por eso shock hipovolémico. Y finalmente se tiene el shock anafiláctico y neurogénico. El anafiláctico probablemente ustedes lo conozcan, y de seguro o ustedes o alguien que ustedes conozcan ha pasado por porque es el shock característico de las personas que tienen alergias. Es ese shock que se deriva de una reacción anafiláctica, básicamente de una reacción de hipersensibilidad, en la cual un paciente tiene esa reacción de hipersensibilidad, y entonces entra en estado de shock por una alteración a la distribución sanguínea. Ahí vamos a ver que también estos tipos de shocks se conocen como shock distributivos, porque son shocks que tienen que ver con la distribución periférica de la sangre, que favorece una vasodilatación bastante masiva y lleva entonces a ese shock, entonces esa hipovolemia. Son menos frecuentes, eso sí es bien decirlo, pero realmente todo es predisposición genética por parte del shock anafiláctico. Ya por la parte del neurogénico, ya esto también podría estar relacionado con traumas o el uso de anestesias. Entonces vamos a conocer la fisiopatología general de los shocks. ¿Qué ocurre en un shock? Pues bueno, en cada uno de los shocks vamos a tener diversos motivos desencadenantes. En el shock hipovolémico vamos a tener una reducción del volumen circulante, por ende se tiene menos fluido circulando, menos sangre, entonces eso equivale a que vamos a entregar menos sangre, o sea, menos nos lleva a menos. En la disminución del gasto cardíaco, ese es el motivo del shock cardiogénico, es decir, si el corazón como bomba deja de funcionar bien, ya sea porque
la poscarga es muy alta y no lo está logrando vencer, que veremos que realmente es algo más complejo, no solamente que como tal el corazón falla como bomba. Aparte de que el corazón falle como bomba, vamos a ver que los sistemas reguladores se lo van a poner más difícil todavía, pero eso es otra historia, vamos a verlo más adelante esto. Pero básicamente el corazón, por ejemplo, un infarto agudo del miocardio, donde zonas del miocardio van a estar hipocinéticas o acinéticas directamente, pues entonces hace que el corazón no pueda vencer esa poscarga, se tiene esa disminución del gasto cardíaco, y si se disminuye el gasto cardíaco, eso equivale a que no vamos a entregar sangre bien. Sin mencionar que aparte de todo vamos a tener un cortocircuito de izquierda a derecha, lo cual puede generar edema en lo que viene siendo la circulación pulmonar, que es otro problema. Luego tenemos la vasodilatación periférica masiva. Eso es el motivo por el cual ocurre el shock distributivo que les mencioné hoy hace un rato. Básicamente se vasodilatan a nivel masivo en diversos vasos, y entonces eso lleva a que toda la sangre se redirija a la periferia y la parte central pues queda entonces sin un correcto regado sanguíneo. Y finalmente se tiene la obstrucción mecánica directamente del flujo. Eso es algo que, pues bueno, alguna obstrucción mecánica como una placa aterosclerótica y demás podrían ejercer sobre vasos y llevar a que ellos entonces ya no puedan entrar a la sangre de una forma correcta. Entonces vamos a desarrollar cada uno. Vamos con el shock hipovolémico. En esencia, ¿qué va a ocurrir en el shock hipovolémico? Una pérdida de volumen intravascular, ya sea sangre, plasma o agua, que lleve a esa hipovolemia. Entonces, ¿qué veremos paso a paso en un shock hipovolémico? Cronológicamente lo que ocurre es que primero vamos a disminuir la precarga ventricular. Esa precarga ventricular, recuérdense que en el video, me parece en el electrocardiograma, cuando explicábamos lo que es el recorrido cardíaco, mencionamos que la precarga es nada más y nada menos que esa cantidad de sangre que tiene el corazón que va a expulsar hacia la válvula semilunar, es decir, la válvula aórtica, para entonces llegar a la aorta y a circulación sistémica posteriormente. La precarga se va a ver disminuida. Entonces esa precarga disminuida entonces hace que el volumen sistólico sea menor, es decir, ese volumen que se vaya a tener, y el gasto cardíaco, ese volumen que se va a expulsar, y el gasto cardíaco, que es la cantidad que se expulsa por unidad de tiempo, también va a disminuir. Si disminuye esto, entonces, ¿qué estamos haciendo? Si de la fábrica se están sacando menos sacos, pues entonces fuera va a haber menos sacos. Si desde el corazón sale menos sangre, en la periferia va a haber menos sangre. Vamos a estar hipovolémicos. Entonces, ¿qué pasa? Eso lleva a hipotensión, y la hipotensión, nuestro cuerpo que es tan bien regulado, tiene múltiples sistemas para contrarrestar esto. ¿Dónde viene el detalle? Cuando nuestro cuerpo, por ejemplo, lleva a que todo esto vaya regularizándose, taquicardia, vasoconstricción periférica, activación del sistema renina angiotensina aldosterona, la presión va a subir. Esto es un método de supervivencia que nuestro cuerpo va a llevar para que la presión no baje a por el piso. El problemita viene aquí porque tenemos que recordar que aquí ahora mismo tenemos un corazón que trabaja bien y que va a responder a todos estos sistemas de regulación bien. El problema viene que si para regularlo el corazón da un 100 y estamos perdiendo un 200, entonces la pérdida siempre va a ser mayor que esa regulación, y eventualmente entraremos entonces en ese estado de shock. Eso puede darse por hemorragia aguda, hemorragias extensas, y no necesariamente por lesiones. También se puede dar por vómitos y diarreas severas, porque al final del día estamos perdiendo volemia con esto. Entonces ahora vamos con el shock cardiogénico. Aquí sí el corazón tiene la culpa, y entonces esos mecanismos reguladores van a ver que no van a ser tan buenos esta vez, pero van a activarse porque para nuestro cuerpo simplemente estamos teniendo menos presión y hay que regular la presión. Entonces miren dónde ocurre el problema. El corazón disminuye su función como bomba. Entonces tenemos una disfunción miocárdica. Esa disfunción miocárdica va a hacer dos cosas. Va a llevar en primer lugar a que el corazón no pueda vencer la poscarga de una forma efectiva, entonces va a disminuir el gasto cardíaco. Ahí tenemos esos dos motivos. ¿Y qué pasa?
Está bien que el corazón no venció la poscarga. ¿Qué implica que no venza la poscarga? Si el gasto cardíaco disminuye, entonces también a consecuencia de esto, la presión arterial también. Y si la presión arterial disminuye también debido a esto, se activan los mecanismos reguladores por parte del sistema simpático, sistema renina angiotensina aldosterona, y esto trata de aumentar la presión periférica. ¿Qué es lo que no estamos analizando aquí? Que por eso que digo que es contraproducente. Que si aumentamos la presión vascular periférica, si el problema es la bomba de nuestro cuerpo, es decir, el corazón, al aumentar la presión vascular periférica, estaremos aumentando la presión de poscarga. Por ende, se lo estaremos poniendo más difícil al corazón. El corazón va a bombear, el gasto cardíaco va a verse más reducido. Entonces es totalmente contraproducente. Y a raíz de eso, aparte también, el corazón va a tener mayor isquemia, porque aparte de todo, también vamos a tener menor irrigación a nivel de lo que viene siendo el miocardio. O sea que ese ciclo vicioso se va a mantener y es bastante peligroso. Eso se puede ver en lo que es un infarto agudo al miocardio extenso, una miocardiopatía dilatada, unas arritmias graves. Ahora vamos con el shock distributivo, que como ya dije, este se va a basar en una vasodilatación periférica que va a redistribuir el flujo sanguíneo de una forma ineficiente. En pocas palabras, lo que eso va a hacer es que va a permitir que haya una caída de la resistencia vascular periférica, una hipoxia tisular, disfunción endotelial, aumento de permeabilidad, fuga capilar, es decir, vamos a ver edema, por eso característico de las reacciones anafilácticas, y activación inflamatoria sistémica, y daño multiorgánico a raíz de toda esta respuesta inflamatoria, esa hipoxia tisular y demás. Entonces vamos a ver los subtipos. Tenemos el séptico, que pertenece a los distributivos, esto debido a endotoxinas y exotoxinas. Me disculpo porque creo que en el inicio dije anafilotoxinas, eso no tiene nada que ver, me disculpo con eso. Endotoxinas y exotoxinas son las que sí van, que tienen que ver con activaciones por toxinas bacterianas, básicamente, que llevan a una hiperreacción, que en esencia es lo mismo que ocurría en el shock anafiláctico, por ejemplo. En el medio se van a ver presentes vasodilatadores excesivos. Para redistribuirse dicha sangre, vamos a tener un regado ineficiente. Vamos, aparte de todo, también a tener reacciones inflamatorias y se genera daño tisular. Ya en el último, que este como tal no está mediado por vasodilatadores específicamente, sino por señalización nerviosa, es el shock neurogénico, porque aquí podemos tener o por una lesión medular, ahí entraría un trauma, pérdida del tono simpático, o por administración de anestesias espinales. Y finalmente vamos con el último tipo de shock que venimos para este video, que es el shock obstructivo. Es tan sencillo como el nombre lo dice. Un vaso sanguíneo va a obstruirse y entonces esa disminución del retorno venoso del de llenado ventricular, que van a ser los que van a ser esenciales, un vaso de este tipo, pues entonces va a disminuir el gasto cardíaco y ahí venimos con lo mismo que ocurría, por ejemplo, en el cardiogénico. Y entonces se tiene una hipoperfusión tisular con activación compensatoria y todo lo demás. ¿En qué situaciones podríamos ver esto? Porque no es un tamponamiento de cualquier arteria, o sea, no un tamponamiento de una arteria del pie, o sea, no, debe ser una arteria principal que tenga que ver con procesos de retorno venoso y llenado ventricular. ¿Cómo podríamos ver eso? Pues bueno, un taponamiento cardíaco, en una embolia pulmonar masiva, en un hemotórax, atención, también podría esto verse. Entonces vamos a ver los diversos desenlaces de todo esto. Si el shock se compensa, entonces mecanismos neurohormonales van a mantener la presión y perfusión, por ejemplo, en el hipovolémico. Si el shock es descompensado, la caída de presión arterial, hipoxia celular y acidosis láctica va a predominar y vamos a tener entonces daño tisular. Luego de esto, podríamos tener un fallo multiorgánico, donde ya entonces órganos empiezan a fallar debido a esa hipoperfusión a nivel renal, hepático, pulmonar o cerebral. Y finalmente se va a tener procesos de necrosis, lesiones irreversibles, mencionábamos en el módulo de patología, que llegan entonces a muerte celular, son procesos necróticos. También puede fomentarse coagulación intravascular diseminada y finalmente la muerte. Entonces, ¿cómo se diagnostican los shocks? Hay varios criterios, pero principalmente la hipotensión arterial va a ser el mejor factor, una presión arterial por debajo de 90 miligramos de mercurio. También en los pacientes como métodos compensatorios pues van a verse esos sistemas de taquicardia, taquipnea, la piel fría y sudorosa y alteración de estado mental.
Los pacientes pueden presentar oliguria, elevación del lactato sérico debido a que se están predominando los procesos anaerobios frente a los aeróbicos, y gracias a eso vamos a tener una acidosis, entonces déficit de base. ¿Cómo se tratan los shocks? Tratamiento sintomático. Se trata de restablecer la perfusión tisular. Se trata eso mediante transfusiones o demás. Se trata de corregir la causa subyacente, ya sea por una reacción anafiláctica, ya sea por la parte de disfunción al nivel del miocardio, obstrucción de algún gran vaso, soporte orgánico, y luego se debe monitorear de forma continua para evitar recaídas. Así que nada, eso fue todo por el video de hoy. En la próxima nos vemos con lo que es la enfermedad del Parkinson, una enfermedad neurológica bastante interesante que probablemente ustedes han visto personas con la patología, o sea que será interesante hablar de esto. Espero que hayan aprendido mucho y nos vemos en la próxima.